Hermanos de Cristo, Templo Betel, seamos una gloriosa paz de Cristo, cada uno de nuestros hermanos, oyentes, familiares en este día. Bienvenidos a nuestra prédica, nuestra enseñanza en línea en este día. Estamos alegres, contentos, día que Dios ha hecho para también gozarnos, amén, no solo el domingo, sino que todos los días que el Señor nos manda, hermanos, para alegrarnos, gozarnos en Él, amén. Quiero hablar en este día y tengo el título de hoy: ¿Cómo encontrar paz en la tormenta? ¿Verdad? En este mundo, hermanos, el Señor dijo que tendríamos afán, ¿verdad? Este mundo nos trae problemas, nos trae dolores, lágrimas, desánimos. Podemos mirar que el mundo está en unos países están en guerra, escasez, la gasolina, el precio muy alto, nunca lo hemos visto, hermanos. Y esto puede traer, hermanos, un poco de preocupación en nuestras vidas, pero hermanos, gracias a Dios por su palabra. Y quiero hablar, hermanos, este título: ¿Cómo encontrar paz en la tormenta? Y estas cosas, hermanos, podríamos llamar tormentas en nuestra vida. Todos estos dolores, problemas, hermanos, son tormentas que nosotros pasamos, hermanos, en nuestras vidas. Amén. Pero como dije, en este día vamos a mirar en la palabra de Dios que encontremos cómo encontrar esa paz, hermanos, aunque estemos nosotros viviendo por medio de una tormenta. Amén. Y creo que Dios va a bendecir a alguien en este día. El texto, perdón, es Juan capítulo 6, 16 al 21, que dice de la siguiente manera: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto, con alegría, con gusto le recibieron en la barca, y cuando llegó, enseguida a la tierra donde estaban o donde iban. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a enseñar en este día. Amén. ¿Cómo, hermanos, encontrar paz, hermanos, en la tormenta? Quizás usted esté yendo o pasando por una tormenta en estos momentos. Amén. Tormentas vienen de diversas tormentas, familiares enfermos, pérdidas, problemas, trabajos, familiares, hijos, hermanos. Y podemos mirar diversas tormentas, pero gracias a Dios que, hermanos, hay palabra de Dios para ayudarnos. Amén. Algunos están por comenzar una tormenta, unos están en medio de una tormenta, otros están por salir de una tormenta. Algunos están en 2 o 3 tormentas, hermanos, al mismo tiempo. Amén. Gloria al Señor. Y estas cosas, hermanos, pueden afectar a nuestro espíritu. Amén. Hermanos, si cosas vienen a la vida. Amén. Una llamada a medianoche, llamadas a medianoche, típicamente no son buenas. Hay algo que está sucediendo. Hermanos, si puede venir una llamada que nos puede dar una mala noticia. Hermanos, estaba mirando Proverbios 27:1, dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí en ella. Amén. El día de mañana no sabemos lo que nos va a traer. Amén. Esa llamada puede ser buenas nuevas, puede ser malas nuevas o malas noticias. Amén. Nadie sabe lo que el día de mañana nos traerá. La noticia, buena o mala. Amén. Y estas son tormentas, hermanos, que vienen hacia nosotros.
hoy día veremos algunas lecciones, hermanos, cómo encontrar paz en medio de las tormentas. Y esto, hermanos, porque todos estamos pasando, todos pasamos por una tormenta, hermanos, que vienen, como dije, problemas, lágrimas, hermanos, desánimos, dolores, tormentas, gloria al Señor. Pero aquí dice el Señor, miren, no temáis, Templo Betel, no temáis. Amigo que nos oyes, no temáis. Es el Señor que dice estas palabras, amén. El ministerio, Satanás también tiene ministerio. Y el ministerio de Satanás es de predicar su sermón de temor. Él quiere que estemos atemorizados, amén. Pero Cristo dice, no temas o no tengas temor, amén. Entonces aquí vamos a mirar, hermanos, lo que el Señor nos quiere decir, o cómo es que Él nos puede confortar en medio de nuestra tormenta, amén. Hermanos, los contextos, el contexto del capítulo 6 que hemos leído, hermanos, o la primera parte del capítulo 6, si usted tiene tiempo, léalo, amén. Antes que los discípulos entraran a la barca para ir al otro lado, la primera parte de este capítulo 6 era, hermanos, un día hermosísimo, era un día, hermanos, relajante, amén. Podemos mirar en las escrituras que el Señor estaba, hermanos, con sus discípulos y una gran multitud, amén, los cuales estaban recibiendo, hermanos, enseñanza del Señor. Habían como 5,000 personas y todos estaban escuchando, hermanos, palabra de Dios, la palabra del Maestro, hermanos. Por la tarde el Señor les manda a recostar, hermanos, al lado del monte sobre el pasto. Por eso digo que era un día hermoso. Suficiente hermoso para poder descansar, hermanos, al lado de una montaña, hermanos, porque habían estado escuchando palabra de Dios. Amén. Hermanos, si los discípulos se les pidió que buscaran algo para darles de comer a la gente, todo el día estaban escuchando palabra de Cristo, hermanos, y era tiempo de darles de comer. Amén. Hermanos, y aquí eran como 5,000 personas, hermanos, además que era un día hermoso, era un día, hermanos, de milagros. El Señor hizo un milagro en presencia de 5,000 personas, amén. Les dio de comer, escuchen, les dio de comer a 5,000 personas con solo 2 peces y 5 panes. Ese es un milagro. El Señor lo bendijo, lo multiplicó. Los discípulos, hermanos, y los 5,000 se llenaron, hermanos, de alimento. Un día hermoso. El sol, hermanos, brillante, no caloroso, no frío. Hermanos, alimentados por la palabra del Señor. Todos estaban llenos de enseñanza. Todos se llenaron de conocimiento porque el Señor era el que le estaba dando instrucción. Llenos de éxito, llenos de confianza, llenos de pescado y pan, amén. Hermanos, era un día hermoso, una tarde hermoso junto al mar de Galilea, amén. De seguro estaba hermoso, hermanos, ese mar pacífico, calmado, tranquilo, amén. Hermanos, era un día hermoso en el capítulo 6. Pero aquí llegamos al versículo 16 del capítulo 6, amén. Dice que al anochecer, amén, llenos de enseñanza, llenos de alimento, y el Señor los manda, hermanos, a cruzar el mar de Galilea, amén. Y al anochecer los discípulos descendieron al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, amén. Era un mar bastante grande. Todos los discípulos, gozosos del día de éxito, hermanos, hablando de las maravillas, de la enseñanza del Señor, alegres, hermanos, de una vez más mirar otro milagro del Señor. Jesús hacía milagros, hermanos. Iban gozosos, alegres, amén. Y estando en la barca, hermanos, de repente, amén, algo comenzó, hermanos, a cambiar. El viento empezó a crecer.
Las nubes, la nublina, hermanos, empezaron, hermanos, a aparecerse, cubrió la luna, las estrellas, hermanos. No solo era noche, se hizo más tinieblas, hermanos, por la neblina. Amén. Hermanos, las olas, hermanos, empezaron a golpear la barca por los vientos que levantaban las olas, hermanos. Y el agua que estaba fuera de la barca, hermanos, empezó a entrar dentro de la barca. Amén. Amén. Ahora están aquí, hermanos, los discípulos en medio del mar oscuro. Un día hermoso se tornó en una noche tempestuosa. Amén. Aquí el versículo 17 dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Amén. Los vientos les eran contrarios, hermanos, y estaban en la oscuridad. El mar de Galilea, hermanos, que durante el día estaba pacífico, estaba quieto, estaba tranquilo, ahora está inquieto. Amén. Por causa de los vientos. Estos pescadores, estos hombres, estos discípulos, hermanos, que eran de mucha experiencia, habían, hermanos, pescadores, Pedro, hermanos, en la barca, tenía mucha experiencia, hermanos, pero aquí en esta ocasión tan tempestuoso se puso que tuvieron miedo. Los hombres de experiencia en la mar, en una barca, hermanos, tuvieron miedo. Amén. Hermanos, estaba la costa muy lejos para poder echarse del barco a nadar. Amén. Las olas estaban embravecidas, hermanos, y se siente que se van a hundir dentro del mar. Estaba ya oscuro y Jesús no había, dice ahí el versículo, que no había venido a ellos. Y aquí está la pregunta, ¿dónde estaba Jesús? Amén. ¿Por qué no viene hacia ellos? ¿Por qué no viene Jesús hacia nosotros? Y otros dijeron, el Señor nos desamparó. Se sentían desamparados, hermanos, de parte del Señor. Pero leemos, hermanos, que de repente ven a un personaje. Este personaje, hermanos, está caminando sobre el agua. Primeramente, esto les trajo miedo, hermanos, por las circunstancias de la tempestad. Pero cuando miraron, hermanos, a un personaje, ese miedo se torna en terror. Amén. Un fantasma, ¿qué es aquello que está caminando sobre el agua? Un espíritu, un fantasma. Y se acercó el Señor suficiente, hermanos, que lo pudieron reconocer. Es Jesús el que camina sobre el agua. Aleluya. Y Él les habla, dice, no temáis, yo soy. Dice el versículo 21, ellos entonces, miren, con gusto le recibieron en la barca, el cual llegó enseguida. Y esto es una palabra muy interesante. Al instante, estaban en medio del mar. Jesús se sube al barco y les causa gusto, gozo. Y al subirse, otro milagro. De enseguida, de inmediato, llegaron, hermanos, a la costa, hermanos, y llegaron a tierra. Amén. Yo quiero preguntar, iglesia, con todo lo que está pasando en este mundo, en tus familiares, en tu ocupación, tu trabajo, en el mundo, la sociedad, ¿estás en una tormenta? Si es sí, este mensaje es para ti. Amén. Si estás en una tormenta. Otro hermano dirá, hermano Jaime, yo no estoy en tormenta. Bueno, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Debes de levantar tus manos hacia el cielo y dar gloria a Dios. Gózate en estos momentos, pero espera un poco de tiempo. Amén. Hermanos, tarde o temprano te encontrarás en una tormenta. Vendrá la tormenta. Todo nacido de mujer, hermanos, dice la palabra del Señor que
corto de días, hermanos, y hastiado de sinsabores, hermanos. Este mundo trae problemas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En el mundo tenéis aflicción, hermanos. Pero Cristo nos dice, no temáis, yo soy. Quiero hablar, hermanos, de la receta. Siempre uso esa palabra para tratar de explicar los versículos, hermanos. Pero es que el Señor nos da el saber cómo, hermanos, tratar con estos asuntos. Cómo encontrar paz en medio de la tormenta. Y esto porque, hermanos, la paz, miren, la paz no se alcanza solo por sustraer los problemas de la vida. No, hermanos. La paz no se alcanza solo por sustraer problemas de la vida. Paz viene cuando tenemos poder para enfrentar estos problemas, estas tormentas. Paz en medio de la tormenta. Paz en medio del problema. ¿Cuál paz? Hermanos, la paz de Cristo, la paz de Dios en nosotros. Entonces, aquí tengo 4 principios para alcanzar paz en medio de la tormenta. Número 1, la vida en Cristo. Cuando usted entiende estos principios, esto le va a traer paz a su vida. Déjeme decirle, la vida en Cristo es gobernada por providencia. Providencia. ¿Qué significa esto, hermano Jaime? La palabra providencia es el gobierno soberano y universal de Dios. Dios está en control de nuestra vida, hermano. Cuando usted entienda esto, hermanos, le va a traer paz a su vida. Usted lo oiga y lo crea, hermanos. Esto traerá paz. Estamos bajo el control, hermanos, de Dios, gobernada nuestra vida por providencia. Amén. La palabra providencia significa un arreglo previo. Un arreglo previo. Previamente arreglado, en otras palabras. Amén. Lo que les aconteció a los discípulos en este día, hermanos, cuando entraron a la barca, hermanos, no fue por casualidad. No. Estaba previo arreglado o arreglado previamente. No fue un error, hermanos. No se pudo evitar. La tormenta que iba a venir hacia los discípulos no tomó al Señor, hermanos, por sorpresa. Jesús ya sabía que venía la tormenta. Él los mandó a subirse al barco. Si Jesús puede caminar sobre el agua, déjeme decirle que el Señor, hermanos, puede también conocer el clima, hermanos, de antemano. Él conoce el clima, Él conoce la tormenta de antemano. No fue incidental, era providencial. Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo, miren esa palabra. No les dijo, por favor, súbanse al barco. Dice que el Señor Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Amén. E ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, a los 5,000. Hermanos, el Señor los iba a despedir. Dice, yo los despido. Ustedes suben al barca y váyanse. Amén. Suben. Jesús, escuchen, los hizo entrar en la barca. No les pidió que se subieran. Dice que los hizo entrar en la barca. Lo tienes que hacer. Amén. Entonces, hermanos, Jesús, el cual les mandó a enfrentar la tormenta. El Señor los mandó enfrentar la tormenta. Amén. Estaba previamente arreglado. Hermano, si tú estás en una tormenta, es posible que Dios, o fue Dios, hermanos, el que te mandó a enfrentarla. Y ahorita vamos a mirar por qué el Señor nos manda, hermanos, en tormentas. Amén. Él es el que causa las tormentas. Él es el que hace los vientos soplar, las olas golpear. Amén. Es muy importante, hermanos, que nosotros conozcamos esto, que nuestra vida está gobernada por providencia. Amén. Hay denominaciones que dicen, hermanos, que si estamos en la voluntad de Dios, hermanos, vamos a tener una vida perfecta. Amén.
No habrá enfermedades, no habrá tristezas, no habrá dolores, no habrá disoluciones. Hermanos, no habrá muerte en nuestras familias, no habrá problemas, todo será bendición, hermanos, pero no es así. Amén. Tenemos que acordarnos que fue Jesús el que mandó, los hizo a los discípulos subir la barca. Amén. Ellos estaban en la tormenta por providencia de Dios. Amén. Hermanos, es Dios que levantó la tormenta. Miren lo que el salmista David dijo, Salmo 107, 24 a 25. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Versículo 25. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Es Dios el que levanta los vientos. Amén. Es Dios que encrespa las ondas de mar. Es Dios que causa las tempestades. Amén. Cuando entendamos esto, podremos encontrar, hermanos, paz en medio de la tormenta, porque es Dios, hermanos, que en su voluntad quiere que nosotros pasemos, hermanos, por estas experiencias, porque somos gobernados por providencia. Ahorita vamos a hablar un poquito más, porque ahorita quizás el hermano Jaime, no estoy de acuerdo. Dios quiere que yo esté en problemas y luchas. Amén. Y vamos a explicar eso. Primeramente, la vida en Cristo es gobernada por providencia. Número 2, estamos o vamos a madurar o crecer en ese plan de Dios. Amén. Las tormentas nos hacen, hermanos, madurar. Amén. Las tormentas nos hacen crecer. Dios en su plan desea que usted y yo maduremos, crezcamos, que nuestra fe crezca, madure. Una palabra en la Biblia que dice, Dios desea que nuestra fe se ensanche. Hermanos, que crezca. El salmista David dijo en el capítulo 4 de Salmos 1, cuando estaba en angustia, cuando estaba en tormenta, tú me hiciste ensanchar, tú me hiciste crecer. ¿Cuándo? Cuando estaba en la tormenta, cuando estaba en la angustia. En otras palabras, tú me hiciste crecer, madurar. Amén. Cuando pasé por este problema, por esta circunstancia, tú, oh Dios, me hiciste madurar cuando estaba en la tormenta. Aleluya. Quiero yo preguntar, y creo, hermanos, que si ustedes true to yourself, es verdadero en esta respuesta, ¿cuándo fue cuando usted ha crecido más? Sea sincero. ¿Cuándo fue cuando usted ha crecido más? Amén. ¿Cuando todo estaba bien en la vida? ¿O cuando estaba en su barca personal, en una tormenta? Cuando la barca de nuestra vida estaba en agua, hermanos, turbulenta, o cuando estaba en agua pacífica. ¿Cuándo maduraste? Cuando llegó la tormenta. Amén. Hermanos, hemos pasado por unos cuantos años de pandemia, hermanos. Amén. Y yo, hermanos, por gracia de Dios, creo que Dios en estos 2 años me ha hecho crecer, hermanos. Amén. Me ha hecho madurar, me ha ensanchado mi fe, hermanos. Amén. Lo digo por personal, porque yo lo siento en mi corazón, que Él, en medio de esta tormenta, hermanos, sí era difícil al principio, hermanos, 2020, hermanos, el principio, hermanos, cosas inciertas, hermanos, mucho estrés, hermanos, pero en medio de esta tormenta, hermanos, nuestra fe ha crecido, gloria al Señor. En la palabra de Dios hay tormentas de corrección, claro que sí, pero hay tormentas de perfección. Por ejemplo, hermanos, Jonás estaba en el vientre del gran pez por una tormenta de corrección. Él estaba en la tormenta porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Amén. Estaba corriendo de Dios, estaba corriendo del Señor, hermanos. Y el Señor tuvo que mandar una tormenta de corrección. Amén.
Pero hay tormentas de perfección, hermanos, que nos ayudan en nuestra vida personal. Los discípulos, hermanos, no estaban fuera de la voluntad de Dios. Jesús les dijo, súbanse. Los hizo subir al barco. Amén. Entonces, ¿por qué estaban en la tormenta? Porque estaban en la voluntad de Dios. Como dije, fue Jesús el que los hizo subir la barca. Estaban en la tormenta porque estaban obedeciendo a Jesús. Amén. Jesús había arreglado la tormenta. Amén. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Jesús que ellos se enfrentaran a la tormenta? Porque Él quería que ellos creyeran en Él. Amén. Porque Él quería que ellos crecieran. Amén. El plan de Dios es que nuestra fe, hermanos, iglesia, amigo, que nuestra fe crezca. Amén. Es lo que David decía en el Salmo que leímos: cuando estaba en angustia, tú me hiciste crecer, tú me hiciste ensanchar. Amén. Este es el plan de Dios, que las tormentas nos hagan crecer. Amén. Y por medio de esta tormenta, hermanos, que uno pueda crecer y ser más como Jesús. Aleluya. Amén. Entonces, es nuestra vida que es gobernada por providencia. Son las tormentas que nos hacen madurar. Y algo más que nos consuela. Punto número 3. Somos protegidos por el Señor. Somos protegidos por las oraciones de Jesús. Miren, Juan 6:17. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Jesús no se subió a la barca. Amén. Ellos, cuando estaban en medio de tormenta, empezaron a decir: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el Maestro? Está oscuro y Jesús no está aquí. Amén. Bueno, hermanos, Jesús estaba haciendo algo. Amén. ¿Qué estaba haciendo? Voy a la Biblia, hermanos, y puedo ver que Jesús estaba orando. Amén. Había despedido a las multitudes y mandó a sus discípulos a cruzar el mar y subió al monte a orar. Esa es la versión de Mateo. Juan es la que usamos, pero los discípulos, los otros, Mateo, Marcos, hablan, hermanos, y ponen su punto de vista. Mateo, él claramente dice, Mateo 14:23, por ejemplo: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Ahí estaba solo el Señor. Mandó a sus discípulos, despidió a la gente, sube al monte, ahí solo, y subió a orar. Hermano, ¿qué quiero decir con esto? Amén. No piense, hermanos, que Dios lo ha desamparado solo porque usted no le puede mirar. Amén. Muchos dicen: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando usted esté en medio de tormenta, Él no podrá estar en persona, pero Él está muy al tanto de usted. Jesús le está mirando. Y esto me encanta aquí. Miren la versión de Marcos. Marcos ahora habla. Dice Marcos 6:47-48. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él solo en la tierra. Estaba Jesús en la tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, hermanos, ahí estaban los discípulos remando la lancha, el barco. Amén. Pedro: dale más, Tomás, nos vamos a hundir. ¿Verdad? Judas: sigue remando, Judas. No, creo que nos vamos a hundir. Amén. Y ahí están, hermanos, remando. Dice, versículo 48: y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, hermanos, el tiempo de la noche más oscuro, la cuarta vigilia, 3 o 6 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Amén. Entonces la barca estaba en medio del mar, pero el Señor los vio remando. Allá estaba orando, hermanos. De la montaña a la media mar, dice que viéndolos Jesús remando, yo no sé, 30 millas, oscuridad, fog, neblina, hermanos, una gran distancia, pero dice que el Señor, viéndolos remar con gran fatiga, vino a ellos. Amén.
El Señor estaba en la montaña, estaba allá en la montaña, la noche oscura, pero el Señor los vio, Él ve, hermanos, a través de la neblina, de la oscuridad, hermanos, de nuestra tormenta. Jesús estaba viendo, hermanos, que ellos estaban en medio de la tormenta. Él no se da cuenta de mi dificultad. Usted pensará, Jesús, no se da cuenta de mi tormenta, de mi dificultad. Jesús, estás muy lejos de mí. Yo estoy en medio de esta tormenta y tú estás en la tierra. Dice que estaba solo. Quiero decirles, hermanos, que Jesús no solo nos ve en todo tiempo, Él está orando por nosotros. Somos protegidos por las oraciones de Jesús. El Espíritu gime por nosotros. Él subió a la montaña para orar por los discípulos. Él sube a la montaña para orar por usted. Él sube a la montaña para orar por mí. Su vista, hermanos, traspasa oscuridad y la distancia. Usted no le puede ver, pero el Señor está allí y preocupado por usted y orando por usted. Amén. Qué hermoso es esto. Que estamos, hermanos, en la lista de oración del Señor Jesucristo. Amén. Qué hermoso es oír, hermanos, nuestras hermanas que oran los miércoles. Hermano James, estoy orando por usted. Amén. Lo tengo en mi lista. Estoy orando por el pastor. Qué hermoso se siente, hermanos, que el Señor nos tiene también, hermanos, en su lista. Hebreos, hermanos, 7:25, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, orando por ti, intercediendo por ti. Amén. Escuchen, hermanos, somos gobernados por providencia de Dios. Estamos creciendo en su plan. Amén. Estamos protegidos, hermanos, con las oraciones, las intercesiones que Dios hace a nuestro favor cuando estamos en medio de la tormenta. Amén. Por último, somos confortados en su presencia. Somos confortados en su presencia. Juan 6:20. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Dice que cuando se subió, se alegraron. Amén. Somos confortados, hermanos, con la presencia de Dios. Jesús vendrá. Podemos ver a los discípulos sudando, hermanos, remando. Dice que con fatiga. Hay terror en sus rostros. Pedro le está diciendo, sigan remando. No te canses. Si no, nos vamos a hundir. Amén. Pero de repente, ellos ven a Jesús. Marcos, el evangelista, nos dice que tuvieron batallando, agonizando, hermanos, 6 horas sobre el mar. El Señor nos manda la barca por la tarde, por la noche, 9 de la noche, por decir así. Aquí todavía están, hermanos, remando la cuarta vigilia de noche, de 9 a 3. 3 a 6 es la cuarta vigilia, ya son 6 horas, hermanos. Están trabajando, están en medio de la tormenta. La cuarta vigilia, hermanos. Las horas más oscuras de la noche, hermanos, pero, hermanos, ellos en un tiempo se sentían que el Señor se había olvidado de ellos, pero la realidad, hermanos, que el Señor no se olvidó de ellos. La realidad es que uno se olvida de Dios. Dios nunca se olvida de nosotros, hermanos, nosotros nos olvidamos de Él. Amén. Se olvidaron, hermanos, de los milagros que Cristo había hecho. Aquí hay algo muy interesante, hermanos, porque allí, aún en la barca, antes que Cristo viniera, hermanos, estaba el resultado de un milagro de Jesús. Amén. Se olvidaron del poder de las maravillas que, hermanos, recuerden, cuando Jesús multiplicó el pan, los peces, dice la Biblia que sobraron, hermanos, 12 cestas de panes. Amén. ¿Cuántas cestas de pan sobraron? La Biblia dice que son 12. Aquí, ¿dónde lo tengo aquí? A ver. Mira, Juan 6, 12 al 13. Y cuando se subieron saciados de pan y pez, dijo a los discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Este está hablando del pan.
Recogieron pues y llenaron sus 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Cuántas cestas sobraron de panes? 12. ¿Cuántos discípulos hay? 12. Cada discípulo, hermanos, se llevó una cesta de pan. Se subieron al barco. Cada discípulo se sentó y puso esa cesta de pan, hermanos, a sus pies. Ahí estaba la evidencia, hermanos, del poder de Jesús, hermanos. Ellos pensaban que Jesús no venía a ellos, que Jesús se había olvidado de ellos. Hermanos, mientras allí estaba la evidencia arriba del barco del poder de Jesús, hermanos. Una cesta llena de pan milagroso, hermanos, estaba allí. Entonces Jesús no se olvidó de ellos. Ellos se olvidaron de Jesús. Se olvidaron del poder de Cristo. Aleluya. Hay muchos en estos días, hermanos, que se olvidan de Jesús. Hay muchos de estos. Amén. ¿Cuántos peligros nos ha librado el Señor? Amén. ¿Cuántas veces nos ha librado? ¿Cuántas veces ha hecho grande cosa en nosotros? Y nos olvidamos de Él. En esta ocasión, Jesús esperó, hermanos, hasta que la barca llegara a medio mar. ¿Por qué esperó? Su espera fue, hermanos, estratégica, hermanos, y con propósito. Esperó que la barca llegara al puro medio del mar de Galilea. Ahí donde estaba, hermanos, la tempestad, hermanos, en su furor. Amén. Era, hermanos, estratégico y con propósito. Y Dios esperó, hermanos, para que llegara ahí la barca. Amén. Esto habla de la esperanza. Miren, Isaías 30, 18. Por tanto, Jehová esperará, amén, para tener piedad de nosotros. Y por tanto, será exaltado, tenido de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Amén. Bienaventurados todos los que confían en Él. Qué hermoso versículo, hermanos. Qué glorioso versículo. Su espera, la espera del Señor, no es, hermanos, cruel. Nosotros lo podemos tener como cruel. No es crueldad hacia nosotros, sino para que Él a su tiempo debido, hermanos, se apiade de nosotros, hermanos. Y por ello, cuando reconozcamos esto, podamos exaltar su nombre, para que Él sea exaltado. Déjenme decirles, hermanos, Dios está en el negocio de recibir exaltación para sí mismo. Toda la honra es para Él, toda la exaltación es para Él. Esto es lo que dice la Escritura: bienaventurados los que esperan en Jehová. Dios espera y usted tiene que esperar. Dios espera que usted espere en Él. Dios nos hace esperar a propósito para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea alabado. Amén. Lázaro, amén. Una hermosa enseñanza de esa esperanza. La gente pensó que se tardó el Señor. Lázaro estaba muy enfermo. María y Marta sabían que Jesús amaba a Lázaro. Y ellos sabían que Lázaro amaba a Jesús también. Y ellos mandaron a llamar a Jesús porque Jesús no estaba en Betania. Juan 11, 3 al 5. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Dice la Escritura, hermanos, que el Señor se esperó. Dice que aún 2 días, hermanos, Él siguió haciendo, de seguro predicando, hermanos, fuera, hermanos, era evangelista el Señor también. Se tardó 2 días aún más para ir donde estaba Lázaro. Su espera fue estratégica y con propósito. Amén. Que si usted estuviera, hermanos, en un viaje,
Ponga personalmente, si usted estuviera en un viaje y recibiera una llamada que su hijo, hija, esposo, esposa está gravemente enfermo, ¿qué haría usted? Usted se sube en un avión rápido y regresa para la ciudad o donde vive. ¿Ve? Aquí dice, hermanos, que el Señor, hermanos, se tardó todavía 2 días. Amén. 2 días para empezar a caminar hacia Betania. Y cuando llegó a Betania ya habían pasado 4 días. 2 días le dijeron, otros 2 días para caminar 4 días. Y algo que me dice este versículo, el año pasado predicamos el mensaje de Lázaro, que dice que cuando se dio cuenta que Lázaro había muerto, dice que Jesús le dijo, Lázaro ha muerto y me alegro, me causa alegría que él murió. Me parece cruel. Amén. Verán, esperen un momento. Lázaro murió y Jesús se alegró. ¿Saben qué? Jesús tenía un plan, hermanos. Amén. Él va a resucitar a Lázaro de entre los muertos. Amén. Suponga que el Señor viniera cuando le dijeron, Lázaro está gravemente enfermo. El Señor viene rápido, lo sana, hermanos, de su enfermedad. Muchos podrían pensar, no, Jesús no hizo el milagro, él sanó, le dieron un té de 7 azares y se compuso Lázaro. Ellos dudaran, hermanos, que el Señor era aquel que había sanado, hermanos, a Lázaro. Amén. Hermanos, y esto es algo maravilloso, hermanos, porque fue estratégico y a propósito. Jesús realmente no lo sanó, él se pudo mejorar o se mejoró a sí mismo. Amén. Sin embargo, hermanos, no hubiera duda cuando Lázaro fue resucitado de entre los muertos. Era evidencia, hermanos, que era el poder de Dios, el poder de Cristo, hermanos, que había hecho esto. Nadie le pudo argumentar, hermanos, y dudar de una resurrección, de un milagro. ¿Por qué? Jesús tenía un plan. Amén. Aunque en plan no tenía, hermanos, sentido para Marta. Amén. Como que le regañó al Señor. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Como que un poco de regaño allí. El plan de Jesús también, hermanos, no tenía sentido para María. Miro aquí que cuando dijeron el Señor ya viene, Marta sale. María dice que no salió a recibir al Señor. Miren, Juan 11:20. María, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió, hermanos, a encontrarlo. Dice, pero María se quedó en casa. María y Marta se dieron cuenta que Jesús estaba entrando a Betania. Marta corre hacia él. María, un poco molesta, podemos decir, hermanos, que ni aún sale para encontrarse, hermanos, con Jesús. Dice, y se quedó en casa. Déjenme decirles, hermanos, este plan, hermanos, tenía sentido para Jesús. No tenía sentido para los demás, pero para Jesús tenía sentido. Bien dice Isaías, miren, Isaías 30:18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de nosotros. Es el que acabamos de leer, pero vamos a leer porque ya tiene más sentido. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Bienaventurados los que confían. Bienaventurados los que, hermanos, esperan en Jehová. Dios lo dijo, Dios lo hará. Amén. Él lo dijo, él lo hará. Allá en el huerto del Edén, Dios dio una promesa que iba a enviar a un Mesías. Amén. Hermanos, y aquí, ahí en Génesis 3:15, hermanos, él dijo que iba a mandar al Mesías. Miren. Sin embargo, esperó 4,000 años, hermanos, para enviar el Mesías o para que el Mesías llegara. ¿Escucharon? ¿Cuánto esperaron? 4,000 años. Gálatas 4:4 lo dice muy cierto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, 4,000 años después, cuando fue,
Fue predicho, hermanos, 4000 años, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley. Hermanos, es una bienaventuranza esperar en Jehová. Amén. Es una bienaventuranza. Dios está cultivando paciencia en nosotros. Amén. Dios nunca, hermanos, está a prisa. Y Él nunca, hermanos, está tarde. Nunca llega tarde. Jesús dijo que iba a venir. Él vendrá. Amén. Dijo que iba a venir por su iglesia. Iglesia, Jesús vendrá. Amén. Él vendrá por su iglesia. Él lo prometió. Muchos lo tienen por tardanza, pero Cristo dijo que iba a venir. Él vendrá. Aleluya. Y en tu tormenta, Él vendrá. Amén. Tú hoy día podrás decir, hermanos, que serás guardado por su poder. Yo soy, dice el Señor. No temáis. Y para concluir, ¿estás en una tormenta? Bueno, Jesús tiene un plan para ti. No temáis. Todo lo que está sucediendo, no temáis. Usted sabe que cuando Jesús dijo yo soy, no temáis, hermanos, es algo muy interesante. Porque el nombre de Jesús, el nombre de Dios es yo soy. Amén. Moisés le preguntó a Dios por su nombre y Dios le dijo, mi nombre es yo soy. Eso es lo que le vas a decir al pueblo de Israel. Yo soy el que soy. Amén. Hermanos, y otra cosa que la palabra yo soy, en una sentencia, es una frase incompleta. ¿Yo soy qué? Amén. ¿Yo soy qué? Dirá usted qué. Bueno, en este día, yo no sé qué tormenta estás pasando, pero cualquier sea tu necesidad, Cristo es eso para ti. Amén. Dijo el Señor, yo soy el camino. Estás perdido, amigo. Cristo dice, yo soy el camino. Amén. Usted termina, ¿sabe? ¿Qué está en necesidad de usted? Amén. Es el camino. Estás afuera y quieres entrar. Jesús dice, yo soy la puerta. Amén. ¿Tienes hambre? Dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Usted termina la sentence conforme a su necesidad. Estás en tinieblas, amigo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Aleluya. ¿Estás muertos en delitos y pecados? Jesús te dice, hoy yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, dice el Señor. Jesús es el yo soy para ti. Amén. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu necesidad, pero sí sé tu respuesta y es Jesús. Amén. Jesús es todo lo que este mundo necesita. Te aconsejo, hermano, hermana, amigo, oyente, amén, que en medio de tu tormenta, y es muy importante que tú veas a Jesús, no un fantasma, no un espíritu, sino que tú veas a Jesús, el gran yo soy. Él camina sobre el agua y tú estás siendo guardado por su poder. Por último, Juan 6, 20, 21, mas él dijo, no, yo soy, no temáis. Miren, entonces con gusto le recibieron en la barca, el cual llegó de inmediato. Amén. Este es el punto que digamos, estamos, hermanos, contentos con la presencia de Dios. Somos confortados en su presencia. Amén. Les causó gusto. Amén. Amén. Somos confortados en su presencia. Los discípulos con gusto le recibieron en la barca. Jesús cambió el terror a gusto. Amén. Hermanos, alegres, confiados, hermanos. Enseguida, otro milagro, llegaron, hermanos, a tierra. Dios nunca prometió una barca pacífica en tu vida, pero sí promete llegar a tierra sano y salvo. Si estás en Cristo, si estás en Cristo, tu destino ya está determinado. Amén. Él te llevará a tierra prometida. Amén. Gloria al Señor. Que estas palabras te alienten, que estas palabras te aumenten fe. Es uno de los propósitos, que tu fe crezca. Pon tu fe, pon tu confianza, pon tu esperanza
en Jesús. Él es el gran yo soy, hermanos, y recibirás paz. Amén. En esta noche, que en paz descanses, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Padre celestial, muchas gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque en este día, Señor, se ha aliviado nuestro espíritu, Señor, sabiendo, Señor, que hay un plan mucho más grande que en ocasiones nosotros entendemos, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Y sí, Señor, en mi tormenta, tu nombre es alabado, tu nombre es glorificado, tu nombre es exaltado eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Hermanos, amigos, hasta la próxima. Dios me los bendiga. Amén.